Si alguna vez has tenido duda de cómo nos volvemos parte de la sociedad, cómo internalizamos nuestra conciencia y cómo hacen los bebés cuando apenas nacen, somos parte o no de la sociedad apenas nacemos, quédate viendo esta AOA. Así que decidiste quedarte en este video. Tal vez porque en realidad estás muy interesado por responder tus preguntas o porque tal vez estarás pensando en realidad de qué voy a hablar. El día de hoy voy a hablar de un texto que se llama La sociedad como realidad subjetiva por Luckmann y Berger. En primera instancia vamos a hablar sobre la socialización primaria, luego de la socialización secundaria. Por tercera hablaremos de la estructura social. Por cuarto último hablaremos por la teoría de la identidad. Y por último daré mis conclusiones sobre este texto y mi opinión y más que todo un análisis crítico para que puedas entender más lo que yo pienso y podamos entendernos mutuamente. Así que más o menos en otras palabras para que podamos internalizarnos. Entonces empezaremos a hablar de la socialización primaria. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces pensamos que cuando nacemos ya somos parte inmediatamente de la sociedad. Y pues no, ¿por qué? Porque tenemos que pasar por un proceso dialéctico y entender que somos hombres y mujeres, que somos un producto social. Es decir, que primero tenemos que construir un poco nuestro ámbito social a partir de diferentes realidades, que son la subjetiva y la objetiva. Pero entonces, para poder hacer parte de la sociedad, tenemos que pasar por tres momentos, que son la internalización, la objetivación y la externalización. Así que vamos a hablar un poco de lo que pasa en este proceso. Un ejemplo es cuando nace un bebé o nuestra vida diaria. Somos personas que durante la infancia, la niñez y cuando estamos recién nacidos pasamos por esta etapa, donde primero internalizamos significados, donde no necesariamente tenemos que entender a otro significante, pero asimismo empezamos a tener en cuenta ciertos aspectos y empezamos a entender un poco más todo. Es decir, empiezo a entender tal vez lo que está bien y lo que está mal, sin necesariamente entender que si yo hago algo malo es porque estoy lastimando a otra persona. Ahora bien, pasamos de esto a la objetivación. Acá es donde empezamos a entender exactamente, más allá de la internalización de significados, empezamos a ser objetivos con las cosas que hacemos. Es decir, un ejemplo es que a mí me digan robar está mal, pero yo entiendo que robar está mal porque mis padres me dicen que robar está mal, porque son valores que vienen desde casa. Yo no racionalizo por lo que he entendido del otro mundo, sino que construyo un submundo que sería mi mundo principal durante esta etapa, que sería el mundo que vivo en mi entorno, en mi hogar, con mi familia, con las personas que desde el primer momento que nací han estado conmigo. Por otra parte, también empezamos a entender cosas básicas y nos empezamos a guiar por un camino para de esta manera empezar a sentirnos identificados con otros significantes. Es decir, que estos significantes que empezamos a conocer a lo largo de nuestra vida, continuando un poco con el ejemplo, puedo decir que empiezo a tener amigos. Voy al jardín y empiezo a tener amigos. Me empiezo a sentir identificado con mis amigos. ¿Por qué? Porque no he conocido otros submundos, sino que, por decirlo de otra manera, sigo en una burbuja de cristal donde no tengo ideas claras y empiezo a sentirme identificado con otras personas, para así llegar a hacer una externalización, que es ser parte de la sociedad. En resumidas palabras, si sumamos nuestro nacimiento más nuestra niñez, obtenemos un producto el cual es que somos parte ya de una sociedad y al mismo tiempo ya empezamos a entender y a ser importantes para otros significantes y del mismo modo otros significantes empiezan a ser importantes para nosotros. Para entender la socialización secundaria debemos entender que en este proceso es donde nos dividimos y empezamos a entender que hay diferentes submundos. Y en cada uno de estos submundos se divide por el estatus de conocimiento que cada significante puede llegar a tener. Para poder lograr esta división de submundos e instituciones, tenemos que entender que
Primero, este proceso debe estar 100% atado a la socialización primaria. Y también hay que entender que en la socialización secundaria tenemos que obtener nuevo conocimiento, donde se vuelve conocimiento propio, y esto se vuelve mucho más importante que los rasgos biológicos que podríamos llegar a tener. Estos rasgos biológicos son básicamente el género. Ahora, ¿qué pasa? Acá es donde empezamos a tener una internalización de la realidad. En esta internalización pasamos por dos momentos claves, que son la crisis y los rituales, donde podemos tener una transformación de nuestra realidad, ya que gracias a la experiencia vamos adquiriendo nuevas maneras de pensar y de qué está bien y qué está mal. Es por eso que también al dividirnos en submundos empezamos a tener nuevo vocablo y nuevas estructuras dialécticas, ya que nos dividimos en los diferentes roles que son el conocimiento específico, y esos roles se dividen en diferentes instituciones, podría ser laborales. Un ejemplo es lo que aprendemos en el colegio no es lo mismo que aprendemos en la universidad. En el colegio podemos ver palabras mucho más simples y tal vez cosas de un poco más generales. Pero al llegar a la universidad, donde estudiamos algo específico, empezamos a tener un nuevo léxico, donde lo empezamos a utilizar como conocimiento especializado y empezamos a adquirir y a entender los roles de la sociedad. La internalización y la estructura social son partes fundamentales de la sociedad. Asimismo, vamos a entender que estas dos merecen alcanzar cierto éxito para que la sociedad también mantenga un equilibrio y no solo se trate de su éxito. Vamos a hablar de 3 puntos claves que hacen parte del éxito de estas dos mencionadas anteriormente. La primera es que una sociedad llega a tener un éxito cuando hay diferentes divisiones laborales, donde también el conocimiento se reparte igualitariamente. Esto quiere decir que se relaciona totalmente con la socialización secundaria. ¿Por qué? Porque en la socialización secundaria hablábamos de las divisiones institucionalizadas y también hablábamos del conocimiento. Ahora, este es un punto clave para el éxito de una sociedad. El segundo punto para el éxito de la internalización y la estructura social es la misma estructura social. Es decir, la sociedad debe tener cierto orden jerárquico para que sea exitosa y tenga un buen funcionamiento. Así que la internalización va tomada de la mano con esta estructura social. Tercer punto es la de que tiene que haber un balance muy preciso entre la realidad subjetiva y la realidad objetiva. Cuando un significante logra tener un buen equilibrio entre estas dos realidades y asimismo la sociedad lo logra, puede haber un buen orden estructural de la sociedad y también una buena distribución del conocimiento en ella. Vamos a hablar de la teoría de la identidad. La teoría de la identidad básicamente habla de que nuestra identidad la cogemos y la hacemos parte nuestra a través de la vida cotidiana. La vida cotidiana se divide en varias partes, que ya lo habíamos mencionado, y la vida cotidiana solo la logramos adaptar cuando hemos pasado por una socialización total. Así que, como lo mencionaba anteriormente, la identidad solo la vamos a adquirir a través de los procesos sociales por los que pasemos, y ya cuando tengamos esta identidad formada, vamos a entender que es parte de la realidad subjetiva. Ahora, para resumir lo anterior que he dicho, vamos a tener en cuenta que nuestra identidad más los factores biológicos, al sumarlos, vamos a obtener un igual, que es un dialecto interno, donde a través de la experimentación y experiencias que vivimos en nuestra vida cotidiana, vamos a entender nuestras cosas a nuestra manera y vamos a ver el mundo a nuestra manera, y asimismo los diferentes submundos los vamos a internalizar y vamos a internalizarlos junto a otros significantes. Para concluir con esta actividad oral adicional, me gustaría dar mi aporte. Considero que la formación de la vida cotidiana es lo que gira alrededor de la realidad subjetiva y la socialización
en general, hablando ya dentro de esta socialización en general lo que hemos hablado durante todo este video, ya que con esta aprenderemos nuestro propio dialecto y siento que más allá de volvernos parte de una sociedad, importa más nuestra identidad y lo que tengamos con conciencia, ya que formamos nuestra conciencia, no solo le vamos a aportar a la sociedad y vamos a obtener un buen manejo de nuestro dialecto, sino que también de nuestras acciones.